Hola estimados, ¿cómo están? Buenos días. Espero que hayan descansado un poquitito y estén listos para estudiar. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que seguir con campo magnético, porque el campo magnético, ya terminamos de ver lo que es circuitos eléctricos, lo que es la resistencia, distintas formas de la resistencia, etc. Y ahora tenemos que empezar campo magnético. Así que espero que vengan con harto ánimo y listos para estudiar, porque el que estudia le va bien, el que no estudia le va mal. Así de simple. Bien, les voy a compartir pantalla para que empecemos a ver la parte de campo magnético. Ya, el campo magnético. Hasta ahora hemos estudiado campo eléctrico, ¿cierto? Pero históricamente lo primero que se conoció fue el campo magnético. ¿Por qué? Porque el campo magnético existe de forma natural en algunos materiales. Hay materiales que son magnéticos y esos generan magnetismo o un campo magnético, y ese campo magnético tiene cierto efecto sobre los materiales, ¿ya? Entonces, probablemente los chinos fueron los primeros que utilizaron los campos magnéticos. ¿Y para qué se utilizaron? Para ver dónde estaba el norte. Tan simple como eso. En el siglo XIII a.C. se pensó que los griegos ya conocían, los chinos ya conocían la aguja magnética. A propósito, el signo 13 a.C. corresponde a los años más o menos el año 1200 a 1300 a.C. Ya, después de eso, los griegos también conocieron el magnetismo, porque había un lugar en Grecia que se llamaba Magnesia, y en ese lugar habían minas de magnetita. La magnetita es óxido de fierro, Fe3O4, y la magnetita es naturalmente magnética. Y de ahí, a propósito, viene el nombre, ¿cierto? Si el lugar se hubiera llamado de otra manera, entonces no tendríamos magnetismo, sino tendríamos quizás qué cosa. Bueno, ahora, lo que se conocía de magnetismo era solamente eso. Recién, 1000 años más tarde, no, ¿qué? Más de 1000 años más tarde, casi 2000 años más tarde, en el año 1269, ya empezó la gente a hacer estudios un poco más detallados respecto a lo que era el magnetismo y algunos de sus efectos. Pierre de Maricourt constató que una aguja seguía la dirección de un círculo que envolvía a un imán natural, de forma esférica, y que las líneas pasaban por unos puntos diametralmente opuestos de la esfera, a los cuales les llamó polos del imán. ¿Qué significa esto? Significa que ese efecto magnético, ese magnetismo, no era un magnetismo que era, podríamos decir, plano, sino que tenía una cierta forma, y esa forma iba alrededor del imán, y pasaba por los polos. Entonces existía una especie de campo que tenía una cierta forma, y ese campo es el que genera el magnetismo. Los polos del imán entonces se le llamaron polos norte y sur, y resulta que la Tierra también tiene esa misma característica. La Tierra internamente tiene el magma, está compuesto en gran parte, bueno, no en gran parte, pero tiene una gran cantidad de hierro, y entre ellos tiene magnetita, y esa magnetita genera un campo magnético natural,
que atraviesa, que está a lo largo de toda la Tierra. Y ese campo magnético está aproximadamente ubicado en la misma dirección que los polos norte y sur de la Tierra. Por eso es que podemos usar las brújulas para poder ver dónde está el polo norte. Porque el polo norte magnético y el polo norte geográfico están casi en el mismo lugar. Ya no están en el mismo lugar, pero están cerca. Y es suficiente como para poder usar las brújulas para poder indicar el norte. ¿Ya? Años más tarde, en el año 1600, William Gilbert expandió estos experimentos a muchos otros materiales. Y él fue el que encontró que la Tierra era entonces un gran imán permanente. A propósito, este imán permanente tiene más o menos la misma forma que un imán pequeño. El campo que genera este imán permanente tiene la misma forma, pero es gigantescamente más grande. Por lo tanto, en el polo norte, el campo entra y por el polo norte sale el campo magnético y entra por el lado sur y se da una vuelta. Y eso tiene un efecto sobre las partículas que llegan desde el Sol. Y ese campo magnético tiene la propiedad de protegernos de las partículas que vienen desde el Sol. Eso lo vamos a ver un poquitico más adelante, ¿ya? Bien, en 1819, Hans Christian Ørsted encontró que había una relación entre el magnetismo y electricidad. Fíjense que recién en el año 1800, que eso fue solamente 250 años atrás, o 200, un poco más de casi, recién en esa fecha se empezó a entender un poquitito lo que era el magnetismo y la electricidad. Así que lo que estamos estudiando ahora no es algo tan antiguo. Las fuerzas sí, las fuerzas se conocían de hace mucho antes. Bien, entonces resulta que Ørsted encontró que cuando circula una corriente eléctrica por un alambre, esa corriente genera un campo magnético. ¿Y eso por qué? Porque observó que la corriente producía una deflexión en una aguja magnética cuando estaba cerca. Entonces ahí empezaron a entender que había una relación entre la electricidad y el magnetismo. En la electricidad nosotros sabemos que es el movimiento de las cargas eléctricas, ¿ya? Y el magnetismo es algo, una propiedad que tiene la magnetita. Hasta ahora no se conocía cuál era la relación entre ambas cosas, ¿ya? Después, André Ampère, formuló empíricamente la ley de fuerzas entre dos conductores, por los cuales circula una corriente eléctrica. Si ustedes, o sea, si una corriente eléctrica hace que una aguja magnética se mueva, significa que tiene que haber alguna fuerza entre medio. ¿Por qué? Porque las fuerzas son las que generan movimiento. Entonces, si hay movimiento, tiene que haber alguna fuerza. ¿Y cuál era esa fuerza? Era una nueva fuerza que era la fuerza magnética, ¿ya? Entonces, y eso es un poco lo que vamos a tratar de entender bien ahora. Entonces, igual que la electricidad, nosotros vamos a definir lo que es el campo magnético. Y esa es una definición que parte a partir de la fuerza. Igual que en el campo eléctrico, si se acuerdan bien, estaba definido a partir de la fuerza. Si uno tiene una fuerza eléctrica, uno a partir de ahí define un campo eléctrico. En este caso va a ser lo mismo. Si existe una fuerza magnética, a partir de esa fuerza magnética vamos a definir el campo magnético. Y el campo magnético es algo que nos va a servir para poder hacer cálculos y para poder hacer cálculos de manera un poco más fácil. Entonces, empecemos por ver qué es lo que es esta fuerza eléctrica. A ver, déjenme.
Acuérdense, si hay algún problema, se me corta el internet o no se escucha bien, avísenme por el chat o desconectan su micrófono, ¿ya? Entonces, el campo magnético, entonces, ¿cuál era el efecto que tenía? Primero, que una corriente eléctrica hacía que se deflectara una aguja de un imán. Pero también se empezaron a hacer experimentos en los cuales, a partir de un campo magnético existente, se tiraba un electrón y se observaba que ese electrón empezaba a girar, ya se deflectaba. ¿De dónde salía este campo magnético? A partir de un imán permanente. Los imanes permanentes generan un campo magnético. Todavía no sabemos lo que es ese campo magnético, pero genera ese campo magnético. Ahora, si le tiraban un electrón cerca de ese campo magnético, observaron que ese electrón empezaba a deflectarse. ¿Ya? ¿Y cómo se deflecta? Entonces, con varias características bien distintas, bien especiales. Primero, el campo magnético genera, cuando el electrón se está moviendo con una velocidad v y pasa frente a un campo magnético, el electrón experimenta una fuerza transversal a su movimiento. ¿Cómo es eso de una fuerza transversal? Porque si el electrón se mueve, por ejemplo, en este caso, el electrón se mueve hacia arriba, ¿ya? Supongamos que hay un electrón que se mueve hacia arriba y hay un campo magnético hacia la derecha. Estamos suponiendo por ahora. ¿Qué se observa? Se observa que el electrón se mueve como está aquí en la línea punteada. Ahora, ¿cómo sabemos que la fuerza... a ver. No, perdón. El electrón se mueve hacia arriba, inicialmente está moviéndose hacia arriba y pasa por un campo magnético, y el campo magnético hace que el electrón se mueva como está en esta línea punteada. Si el electrón se mueve como esa línea punteada, significa que tiene que existir una fuerza que apunta hacia la derecha, ¿ya? Esa fuerza no la conocemos, pero sabemos que tiene que apuntar hacia la derecha porque el electrón se mueve en esa dirección, ¿ya? Acuérdense que aquí estamos deduciendo lo que ocurre a partir del efecto. ¿Y cuál es el efecto que observamos? Es que el electrón se mueve en la línea, como en la línea punteada. Si no hubiera fuerza, el electrón se movería derecho, ¿ya? Porque de acuerdo a la ley de conservación del momentum, si no hay fuerzas, todo se tiene que seguir moviendo en la misma dirección y a la misma velocidad. Si hay una fuerza, entonces hay un cambio en la velocidad. Entonces, ¿qué se observó? Que la fuerza era perpendicular al movimiento del electrón. ¿Se fijan? Si el electrón se mueve hacia arriba, la fuerza va hacia la derecha. Eso es lo primero que se observó. Entonces, la fuerza... otra cosa que se observó también era que si la carga era más grande, entonces la fuerza también era más grande. Y de hecho, si la carga era 2 veces la carga inicial, la fuerza era 2 veces la fuerza inicial. Entonces se observó que la fuerza era proporcional a la carga y también proporcional a la velocidad. Y además, por supuesto, la fuerza es perpendicular al movimiento. ¿Ya? Entonces tenemos, primero, la fuerza es proporcional a la carga. Segundo, la fuerza es proporcional a la magnitud de la velocidad. Y tercero, la fuerza es perpendicular a la dirección de la velocidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos, a partir de estas tres observaciones,
eh, y haciendo pruebas y experimentos y tratando de formular de generar una formulita, se encontró que la fuerza era igual a Q por velocidad cruz alguna cosa. Ahora, ¿qué es lo que es este producto? Esta cruz es el producto cruz, ¿ya? El producto vectorial. Entonces, la fuerza, primero que nada, tenía que ser proporcional a dos vectores. Un vector era la velocidad y otro vector era algo que no se conocía todavía y que resulta que es el campo magnético. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, a partir de que la fuerza tenía que ser eh, proporcional al producto cruz de la velocidad con alguna otra cosa, esa otra cosa se le llamó campo magnético. ¿Ya? Entonces, ahí se definió el campo magnético, de manera que la fuerza se pudiera calcular de esta forma. Ahora, esto se los estoy diciendo así más o menos rapidito, pero involucró muchos experimentos, muchas pruebas y durante mucho tiempo. Esto no es algo que se hubiera descubierto en una semana, sino que en varios años, ¿ya? Por eso están esta historia un poco desde, qué sé yo, de Ørsted en 1700 o en 1600 William Gilbert, que algo sabía de electricidad. O sea, fue un proceso más o menos largo para poder entender que la fuerza magnética era el producto de la carga por la velocidad vectorial, cruz esta otra cosa que era el campo magnético. ¿Ya? Entonces, el campo magnético lo definimos de tal manera que la fuerza nos dé lo que teníamos allá arriba. Y la fuerza entonces va a quedar como Q por B cruz B. ¿Estamos? Entonces, este cruz, mucho cuidado, este cruz es el producto vectorial, producto cruz. ¿Cómo se calculan los productos cruces? Se usa la regla de la mano derecha. Y ahora les voy a hacer un pequeño repaso del producto cruz y de lo que es la regla de la mano derecha, porque esto es algo que vamos a usar bastante en esta segunda parte del curso. Así que, vamos a ver de nuevo la pizarra. Le dejé una consulta en el chat. Pero es que acuérdense que yo no veo el chat, pues tienen que preguntarme directamente, nomás no sean tímidos. A ver, Ahí vamos. entonces se la pregunto por acá, no hay problema. ¿Ya? La duda es que usted había dicho que para determinar que había una existencia del campo eléctrico, había una fuerza transversal al electrón o a la carga. Justamente. Pero Lo que mi está- duda es que perfectamente esa fuerza puede ser producto de un campo eléctrico. Entonces yo no sé cuál es la diferencia entre un campo eléctrico y un magnético. Mira, si hubiera campo eléctrico, ¿qué le pasaría al electrón? El electrón se movería en la misma dirección, pero más rápido. Fíjate, acuérdate que, ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica es Q por... la fuerza eléctrica es Q por E, ¿cierto? Ahora, la fuerza eléctrica lo que produce es una aceleración, pero no un cambio de dirección, ¿ya? En cambio, lo que hace la fuerza magnética es que produce un cambio de dirección. Eh, por ejemplo, supón que la fuerza eléctrica apunta hacia la derecha y la velocidad apunta hacia arriba, ¿ya?
Estamos hablando de fuerza eléctrica. ¿Qué pasaría con el electrón? El electrón se desviaría hacia la derecha, porque la fuerza apunta hacia la derecha, pero seguiría en línea recta moviéndose hacia la derecha. Lo que se observó en el caso del campo magnético es que el electrón se desvía hacia la derecha, igual que la fuerza eléctrica, pero que sigue desviándose y formando un círculo, ¿ya? Entonces, el electrón no solo se desvía en la dirección de la fuerza magnética, sino que además empieza a hacer unos círculos. Lo que pasa es que, y en el caso de la fuerza eléctrica no, la fuerza eléctrica no genera un círculo, sino que solamente se desvía y después sigue derecho. ¿Ya? Entonces, ahí está la gran diferencia entre la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Ahora, y hay otra cosa que no lo mencioné. Supón que la velocidad va hacia arriba, ¿ya? Y la fuerza eléctrica también va hacia arriba. ¿Qué le pasa al electrón? Como la fuerza y la velocidad están en la misma dirección, el electrón empieza a acelerar, se mueve más rápido, ¿cierto? Porque esa es la fuerza eléctrica. ¿Qué pasaría si la fuerza magnética apunta hacia arriba? Esto no lo dije en realidad, pero lo que observaron en ese tiempo es que al electrón no le pasaba nada. Si la fuerza apunta hacia arriba y la velocidad también hacia arriba, fuerza magnética estoy hablando, ¿qué observaron en esos tiempos? Observaron que al electrón no le pasaba nada, ni aceleraba, ni se movía para ni un lado, ni nada. Entonces ahí, esa era la gran diferencia, una de las grandes diferencias entre la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. ¿Ya? En realidad son varios los efectos de la fuerza magnética. Otro efecto que no les mencioné tampoco es que el módulo de la velocidad no cambia. Por ejemplo, si el electrón se mueve con, no sé, pues 10 metros por segundo, ¿ya? Y siente una fuerza magnética, el electrón se va a desviar, pero la velocidad va a seguir siendo 10 metros por segundo, ¿ya? Entonces, ese es el otro efecto también que no les mencioné, pero que sí observaron en esos tiempos. Entonces, la fuerza magnética tiene unos efectos bien raros. La fuerza eléctrica es más simple, hace que los cuerpos se muevan en la dirección de la fuerza y que aceleren. Pero la fuerza magnética es más rara, hace que los cuerpos se giren y no aumenten su velocidad. ¿Ya? Eso lo podemos calcular, no es tan simple en realidad, porque son ecuaciones diferenciales las que hay que resolver. Pero se puede demostrar estas cosas que les estoy diciendo. Y esto es en realidad lo que observaron en esos tiempos. ¿Ya? Y a partir de eso es que encontraron que la fuerza tenía esta forma que está aquí, que les estoy mostrando ahora en la pantalla. F igual a Q por B cruz B. ¿Ya? Les voy a mostrar un poquitito. Vamos a ver. Vamos a apagar eso. Espérense un segundo. Harto chueco, por cierto. Ahí anda un poco mejor. Ya, ahí está un poco mejor, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un electrón que supongamos se está moviendo hacia allá con una velocidad v, ¿ya? Y si existe un campo magnético, a ver, ¿cuál era la fuerza? La fuerza era F igual a Q
por B cruz B. ¿Ya? Esto es la definición de B. La fuerza se podía medir, la carga se podía medir y la velocidad se podía medir. Y a partir de estas dos cosas, de estas tres cosas, se dedujo que B era este de aquí. Entonces, lo que pasa con el electrón, si existe una fuerza hacia allá, fuerza magnética, ojo, fuerza magnética, ¿qué le pasa al electrón? El electrón empieza de esta forma. ¿Ya? Empieza a moverse de esa forma. Y por eso se encontró que la fuerza era la fuerza magnética. Ya, ahora, supongamos que tenemos B y tenemos este producto cruz, el que tenemos es X es igual a producto cruz, ¿cierto? ¿Cómo se calcula la dirección del producto cruz? Es la regla de la mano derecha, ¿ya? La regla de la mano derecha. Supongamos que tenemos la velocidad hacia allá y que el campo magnético apunta hacia allá. ¿Hacia dónde va a estar la fuerza? Para eso usamos la regla de la mano derecha, ¿ya? Primero, la regla de la mano derecha para calcular la velocidad. Acuérdense que el resultado de B cruz B es otro vector y los vectores tienen una cierta dirección. ¿Cuál es esa dirección? Es lo que se obtiene con la regla de la mano derecha. Apunto los dedos en la dirección del primer vector. El primer vector es B. Apunto los dedos hacia allá. Y giro los dedos hacia el segundo vector. Giro los dedos hacia el segundo vector, hacia allá. ¿Y para dónde apunta el pulgar? En este caso, el pulgar apunta hacia adentro. Por lo tanto, fuerza, en este caso, hacia adentro. Y acuérdense, hacia adentro significa, se usa este símbolo. Entonces, en este caso, la fuerza apunta hacia adentro. ¿Qué pasa si yo, en vez de poner las manos así, en vez de poner la mano de esta forma, la hubiera puesto de esta forma? Apunto los dedos en la dirección de B, pero ahora tengo que girar los dedos hacia el campo magnético, pero los dedos no los puedo girar hacia atrás, los puedo girar para adelante nomás, ¿cierto? Entonces tengo que girar la mano y ahí sé que la dirección va para allá. Ya, lo mismo ocurre con los vectores. Esto es un repaso a propósito, ¿eh? ¿Qué pasa si yo tengo la velocidad hacia allá y el campo hacia abajo? ¿Hacia dónde apunta la fuerza? En este caso. Lo mismo que antes. Apunto los dedos en la dirección de la velocidad y los giro hacia el campo, hacia allá. Entonces la fuerza apunta hacia afuera. ¿Estamos? Ya. Esa es la manera de obtener la dirección a partir de la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha se usa para calcular todas las direcciones y lo vamos a usar bastante ahora con los casos de del campo magnético. ¿Qué pasa con los vectores unitarios? Vectores unitarios. Esto es un repaso también. Ustedes saben que en el sistema cartesiano tenemos tres vectores, I, J, K, ¿cierto? En el sistema cartesiano. Ahora, el orden de los vectores es este que está aquí. Es primero el I, después el J y después el K. Ese es el orden siempre. ¿Por qué ese es el orden? Porque estos vectores no se orientan de cualquier manera.
los tres están orientados siempre de una manera bien específica, ¿ya? Uno puede ubicar dos de los vectores de la manera como uno quiera, pero el tercero no, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero ubicar el vector Y, lo quiero ubicar hacia abajo, y el vector J lo quiero ubicar hacia la izquierda. Yo puedo ubicar los sistemas de coordenadas como quiero, pero, y el Y y el J los puedo ubicar como quiero, lo puedo, por ejemplo, acá. Ahora, el tercer vector, el K, ese sí que no lo puedo ubicar como yo quiero, sino que tiene que estar ubicado siguiendo la regla de la mano derecha. Entonces, ¿cuál es la regla de la mano derecha? Apunto los dedos en la dirección del primer vector y supongan que yo apunto los dedos hacia abajo, ya, estamos hacia abajo, y los giro hacia el segundo vector. Acá no puedo girar los dedos, ¿cierto? Por lo tanto tengo que dar vuelta a la mano y apunto los dedos hacia abajo y los giro hacia J. El tercer vector K apunta hacia adentro. ¿Ya? Entonces, I cruz J es igual a K. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuánto es K cruz J? ¿Cómo puedo saber cuál es K cruz J? Regla de la mano derecha. Mira, ¿cómo lo puedo hacer de esta forma? Voy a primero dibujar los ejes de la manera estándar, I, J, K. K cruz J. Y ahora quiero calcular cuánto vale el producto cruz de K cruz J. Apunto los dedos en la dirección de K. K está hacia arriba, ¿cierto? Ahí. Y los giro hacia J. J está hacia la derecha. Por lo tanto, no puedo girarlo así, tengo que poner los dedos para el otro lado. ¿Ya? Entonces, K cruz J me da ¿qué cosa? Me da la dirección contraria a I. Por lo tanto, K cruz J es menos I. ¿Ya? Y así sucesivamente. J cruz I. J cruz I, ¿qué es lo que es? Apunto los dedos en la dirección del primer vector, que sería J, los dedos hacia allá, y los giro en dirección de I. Aquí está más complicado cómo hacerlo, ¿cierto? A ver. Y en este caso, I apunta hacia afuera. Aquí hay que usar la imaginación. K y J están en el plano y apunta hacia afuera del plano, hacia acá. Entonces, acá apunto los dedos en la dirección del primer vector, que sería J. A ver cómo lo hago. Ahí. Tengo que pararme. Ahí. Voy a tener que pararme, ¿ya? Apunto los dedos en la dirección de J y los giro hacia I. Los giro hacia I. I está hacia afuera, por lo tanto los giro hacia allá. Entonces, ¿te fijan? Pongo los dedos en la dirección de J y los giro hacia I. ¿Y para dónde apunta el pulgar? El pulgar apunta hacia abajo. Por lo tanto, J cruz I es menos K. ¿Ya? Ese es lo que se llama el producto cruz. Este es un repaso porque necesitamos entender cómo hacer los cálculos y todas esas cosas. Ahora, ¿por qué les expliqué esta cosa? ¿Por qué les expliqué esto? Porque nosotros vamos a usar muchas veces productos vectoriales. Por ejemplo, ustedes tienen que B es igual a
2i más 3k metros por segundo, ¿cierto? Y van a tener que B es igual a, no sé, 10J. Y hay que calcular la fuerza. La fuerza, ¿qué sería? La fuerza es Q por B cruz B, ¿cierto? ¿Qué es lo que es? Bueno, Q es Q. ¿Cuánto vale B? B vale 2i más 3k, ¿cierto? Cruz B. B vale 10J, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, ¿cuánto es esto? Voy a hacerlo bien detallado para la primera vez, después vamos a ir más rápido. Q. Primero, aquí usamos la propiedad distributiva, entonces sería 2i cruz 10J. Vamos a dejar eso afuera. 2i cruz 10J, este por S, y ahora este por S, más 3K cruz 10J. ¿Vamos? Ahora, aquí ¿qué tenemos? Tenemos Q, 2 por 10 son 20, y cruz J, más 3 por 10 son 30, K cruz J. Y ahora calculamos I cruz J. I cruz J sería 20. I cruz J es, yo pongo los dedos hacia I y los giro hacia J. El resultado es K. Entonces tengo aquí 20K más 30. Y ahora K cruz J. K cruz J. Apunto los dedos en dirección K, que es hacia arriba, y los giro hacia J. J está a la derecha, por lo tanto los dedos los tengo que poner así y los giro hacia allá, ¿cierto? Por lo tanto, la dirección es hacia adentro. Pero I tongo va hacia afuera. Por lo tanto, es menos I. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de calcular estos productos. En el caso de las coordenadas cilíndricas y de las coordenadas esféricas es lo mismo. Pero ahora no tenemos IJK, sino que tenemos teta, R, teta y phi. Por ejemplo, entonces, coordenadas cilíndricas. ¿Cuáles son las coordenadas cilíndricas? R, teta y catongo, ¿cierto? Y este es el orden. R primero, teta después y catongo después. Entonces, esto uno lo puede anotar de esta forma. R, teta y K. ¿Ya? Entonces, y ahí, si a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cuánto vale teta cruz K? ¿Cuánto vale teta cruz K? Usamos este dibujito para calcular el resultado. Y la regla de la mano derecha. Entonces, ¿cuál es la regla? Apunto los dedos en la dirección de teta, teta tongo está para allá, y los giro en la dirección de catongo. Entonces, tengo que pararme acá, apunto los dedos en la dirección de teta tongo y los giro hacia catongo, hacia arriba. ¿Hacia dónde apunta el pulgar? Hacia afuera. Hacia afuera es R tongo. ¿Ya? Entonces, teta cruz K es R tongo.
¿Se entiende, cierto? Todo esto tienen que practicarlo, tienen que estudiarlo y hacer ejercicios en la casa, cosa de que se vayan aprendiendo cómo calcular este tipo de cosas. Ya. Y así sucesivamente. K cruz R, por ejemplo, K cruz R es teta, teta cruz R es menos K, etc. Y las coordenadas esféricas, ¿cuáles son las coordenadas esféricas? R tongo, teta tongo y phi tongo. Y este es el orden, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos lo mismo. R, teta y phi. ¿Ya? R cruz teta es phi y así sucesivamente. R cruz teta es igual a phi tongo, ¿ya? Y ese sería el orden y esa es la manera de calcular estos productos cruces. Ya, ¿qué otra cosa más? Todo esto es repaso, ¿ya? Producto cruz. De A cruz B. Otra manera de calcularlo es el módulo de A por, este es un producto punto común y silvestre, es una multiplicación común y silvestre por el módulo de B por el seno del ángulo entre A y B, si este es A y este es B, ese es el ángulo teta. Entonces, el producto cruz se calcula como el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo entre ambos vectores por dirección perpendicular. Por un vector. Acuérdense que el producto cruz, el resultado del producto cruz es otro vector, no es un escalar. Y no se confundan y no anoten mal las cosas. Un vector es un vector y hay que anotarlo con una flecha y con una dirección, y un escalar es un número. Los números no tienen dirección ni sentido, los vectores sí. Entonces, ¿cuál es la dirección de este nuevo vector? Es un vector perpendicular a A y a B. ¿Y cómo se calcula? Con la regla de la mano derecha. En este caso, ¿hacia dónde estaría el vector? Este vector, vamos a ponerle aquí mejor E. E se usa para E. ¿Y qué es lo que es E? E es un vector unitario en dirección perpendicular. Ya. ¿Hacia dónde estaría el vector E en este caso? ¿Hacia adentro o hacia afuera de la pizarra? A ver, le vamos a preguntar a alguien por ahí. Ángel Vilches. Si yo quiero calcular A cruz B, ¿hacia dónde estaría este vector E unitario? Apuntando hacia adentro. Hacia adentro, perfecto, ¿cierto? Porque yo, por la regla de la mano derecha, apunto los dedos en la dirección del primer vector, los giro hacia el segundo y por lo tanto hacia adentro. Súper, 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 ya. Entonces ahí estamos con el mini repaso del producto cruz. ¿Alguna duda? Y eso mismo se aplica también hacia dónde se mueven los electrones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un campo magnético
supongamos que tengo un campo magnético que apunta hacia allá, B. Y tengo un electrón que justo pasa por ahí y se está moviendo hacia arriba. ¿Hacia dónde va a apuntar la fuerza? Acuérdense, la fuerza es Q por B cruz B, ¿cierto? B es el primer vector, la velocidad del primer vector y el campo magnético es el segundo vector. Entonces, apunto los dedos en la dirección de B y los giro hacia el vector a este otro vector. Entonces el B apunta para arriba, el otro apunta hacia la derecha y por lo tanto la fuerza apunta hacia dentro. ¿Ya? Entonces eso nos va a servir para calcular las direcciones de la fuerza. Ahora les voy a aprovechar de explicar por qué gira. ¿Se acuerdan que yo les dije que con la fuerza magnética los electrones giran y hacen un círculo? ¿Ya? Pero eso no se ve directamente a partir de acá. Pero veamos qué es lo que pasa. Supongamos que viene el electrón y hay un campo magnético que está, el campo magnético está acá, B, es un campo magnético constante y aquí está el electrón, ¿ya? Cuando entra en este punto, la fuerza, pero aquí está medio difícil, no, veámoslo de otra manera, porque aquí el electrón se mueve hacia adentro, ¿cierto? B cruz B se mueve hacia adentro. Veámoslo de otra manera. Mire, supongamos que el electrón es el mismo electrón y sigue hacia arriba. Pero el campo magnético en realidad va hacia afuera. Tenemos un campo magnético de esta forma. Campo magnético B hacia afuera. Y el electrón se mueve hacia arriba. Ya, cuando llega el electrón acá, ¿hacia dónde va a apuntar la fuerza? B cruz B, ¿cierto? Yo pongo los dedos en la dirección de la velocidad y muevo los dedos en la dirección de la fuerza. ¿Hacia dónde va la fuerza? Hacia afuera. Ahí. Perdón. La velocidad va hacia arriba y el campo va hacia afuera. Por lo tanto, ¿hacia dónde va la velocidad? La fuerza va a ir hacia la derecha. La fuerza hacia la derecha. ¿Cierto? Por lo tanto, el electrón se va a mover, supongamos, entra aquí y después va a avanzar hacia allá. Se va a mover hacia la derecha, ¿cierto? Esta va a ser la nueva, este es B sub 0, ese va a ser B1. Pero una vez que se mueve un poquitito hacia la derecha, el electrón va a seguir sintiendo la fuerza magnética. ¿Y hacia dónde apunta la fuerza magnética? De nuevo, la velocidad va hacia allá y la velocidad va hacia allá y de nuevo voy a tener que moverme. La velocidad es esta que está aquí, ¿cierto? Por lo tanto, yo apunto los dedos en esa dirección y el campo apunta hacia afuera. Por lo tanto, ¿hacia dónde va a ir la fuerza? La fuerza va a ir un poquitito hacia abajo. Este es F1. Por lo tanto, el electrón se va a volver a girar y va a ir de nuevo hacia allá. Y cuando se vuelve a girar, la fuerza va a volver a girarse. Por lo tanto, el electrón va a volver a girar hacia allá. ¿Se fijan?
¿Por qué? Porque a medida que el electrón se gira, la fuerza también se gira. ¿Y qué efecto tiene eso? Que el electrón empieza a girar en círculos. ¿Ya? Por eso es que, ahora, no es fácil calcularlo, porque si se fijan, apenas el electrón se gira un poquitito, la fuerza también se gira. Por lo tanto, la fuerza va cambiando a medida que la velocidad cambia. Entonces, no es fácil calcularlo, pero uno lo puede visualizar de esta forma. Se gira un poquitito el electrón, calculamos la nueva fuerza, y la nueva fuerza va a ir un poco hacia abajo. Se vuelve a girar el electrón y hay una nueva fuerza, y esa nueva fuerza hace que el electrón se gire más hacia abajo todavía. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, por eso los electrones, cuando entran en un campo magnético, giran. Y ese es un método en que usan los, los aceleradores nucleares. No sé si han escuchado de CERN, por ejemplo, o del, qué sé yo, del Stanford Linear Collider, y un montón de todos estos sistemas que aceleran electrones, los mantienen confinados mediante un campo magnético, porque el campo magnético los mantiene moviéndose en un círculo. Y ese círculo tiene un cierto radio y los electrones no se salen de ese círculo. Entonces, de esa manera se mantienen los electrones confinados. Bien, sigamos un poquitito. Entonces, aquí tenemos el campo magnético y cómo van girando los electrones. Esto ya lo hemos visto, ya sabemos entonces cómo se mueven los electrones, sabemos lo que es el producto cruz, que es A por B por el seno teta, etc. Ya. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora, sabemos que cuando hay un electrón, ese electrón siente una fuerza magnética. Si tenemos una corriente eléctrica, la corriente, acuérdense que lo que era muchos electrones que están moviéndose por un cable, ¿cierto? Si en ese cable o cerca de ese cable hay un campo magnético, entonces los electrones van a sentir una fuerza. Pero como los electrones están dentro del cable, entonces el cable va a sentir la fuerza. ¿Ya? Supongamos entonces el dibujito que está aquí. Los electrones se mueven hacia la derecha, ya con una cierta velocidad, la velocidad de arrastre, si se acuerdan bien. Y el campo, hay un campo magnético que entra al plano. Entonces, de acuerdo a la regla de la mano derecha, apuntamos los dedos en la dirección de la velocidad, apuntamos los dedos hacia la derecha y los giramos en la dirección del campo. El campo va hacia adentro, por lo tanto la fuerza va hacia arriba. ¿Ya? Entonces, si hay un cable con corriente que se mueve, en que los electrones se mueven hacia la derecha, y hay un campo que entra, todos los electrones que estén en el cable van a sentir una fuerza hacia arriba. ¿Ya? Pero, como los electrones están dentro del cable y no se pueden salir del cable, entonces lo que va a sentir, la fuerza que se va a sentir es, el cable va a sentir una fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? Es la suma de la fuerza de todos los electrones que hay dentro. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un cable con corriente en un campo magnético, ese cable va a sentir una fuerza. ¿Ya? Y, por ejemplo, no sé si han hecho, hay un experimento que uno puede hacer, que es bien simpático, en el cual uno pone dos cables, un cable que, por ejemplo, aquí este cable que va y se devuelve por acá, ¿ya? Y conecta un cable a un lado de una batería, y el otro cable no hay que conectarlo a la batería, sino que uno le hace un pequeño contacto, le hace un topón al otro lado de la batería.
como el cable es un cable que es continuo, cuando ustedes le pegan un topón, va a circular una tremenda corriente por el cable, ¿cierto? Y ese cable va a generar... bueno, eso no se lo he dicho todavía, pero vamos a ver que la corriente eléctrica también genera un campo magnético. Bueno, el resultado es que esos cables se van a separar, ¿ya? Y algún día tienen que hacer ese experimento. Bueno, calculemos cuál es la fuerza que genera un campo magnético sobre un cable. Ese cable, nos quedan 3 minutos nomás, eso es una lata. En realidad, la fuerza... Miren, en realidad nos quedan 3 minutos de clase, así que... y prefiero explicárselos bien. Así que lo vamos a seguir mañana, ¿ya? Pero échele una repasada a estas clases, la clase 11-12 que tengo acá arriba, están en internet. Ustedes la pueden bajar de la página web que creo que les dije alguna vez por ahí. ¿De dónde les voy a escribir al tiro donde la pueden bajar, por si quieren? ¿Dónde está el chat? Ya. En ese vínculo pueden encontrar las clases para que le echen una repasada, ¿ya? Y como no nos queda mucho tiempo, nos veríamos mañana, ¿ya? Preguntas. ¿Saben? El campo magnético es bien importante porque los motores eléctricos funcionan todos con campos magnéticos. Y ustedes saben que los motores eléctricos son algo bien importante. De hecho, ahora con esto de los autos eléctricos se están volviendo más importantes todavía los motores eléctricos. Pero bueno, todos los motores eléctricos funcionan de esta forma. Y viceversa también. Uno puede tener los generadores eléctricos, funcionan al revés. Uno le entrega energía mecánica a un motor y ese motor entrega energía eléctrica, ¿ya? Funcionan hacia ambos lados. Uno a un motor le puede entregar energía mecánica y entrega energía eléctrica, o al revés, uno le entrega energía eléctrica y el motor genera energía mecánica, ¿ya? Así que, como les digo, campos magnéticos son bien importantes y nos van a ayudar a entender por qué los motores eléctricos funcionan. Bien, mañana nos veríamos y acuérdense, estudien, porque al que estudia le va a ir bien y al que no estudia le va a ir mal. Súper simple. Ya, nos vemos entonces. Que les vaya bien y nos vemos mañana. Chaito. Ya bien, no sé igual, profe. Chao, chao. Chao, profe, muchas Profe, gracias. profe.